Buenas tardes, aquí nos encontramos una vez más para seguir con nuestro estudio de la carta de los Filipenses, agradeciendo a Dios la oportunidad que nos da de poder llegar a muchas personas a través de este medio, tanto aquellas que son personas que están conectadas en una u otra forma al ministerio hispano de Broadmoor, pero también muchas de las amistades que nos ven y que pues echan mano de esta oportunidad. Agradecemos mucho a Dios por darnos ese gozo. Gracias a Dios, también sé que Dios está poniendo más ministerios que están haciendo accesibles estudios bíblicos a sus congregaciones, y es una bendición poder verlo de esta forma, poder saber que Dios está usando estos medios para llegar a más personas. Y pues bueno, mientras más personas se conectan, ¿verdad? Seguramente algunas de las familias que pertenecen a otras congregaciones y que entiendo hoy estarán empezando nuevos estudios bíblicos, pues estarán siendo parte de ello, pero es una bendición de cualquier manera seguir llegando a varios de ustedes a través de este medio. Bueno, en lo que más personas se están conectando, gracias a Dios por poder verles, déjenme darle como siempre, ¿verdad? Compartir el video para que más personas tengan la oportunidad de verlo, ya sea en vivo o posteriormente en la repetición. Entonces, déjenme ir aquí, ¿verdad? Son las 7 y 1 minuto. Entonces, ahí está, compartido. Ok, y no sé si esto está centrado o no. Ok, gracias a Dios tenemos un buen grupo. Hemos estado estudiando la carta de los Filipenses ya por varias semanas. Lo que yo tengo aquí en mis apuntes es que hoy es el estudio número 12 de la carta a los Filipenses, y lo que hemos querido hacer es tomar esta carta para ir recorriéndola, ¿verdad? Ir viajando junto con el apóstol Pablo, aprender un poco más que simplemente una lectura superficial de la carta. Gracias a las hermanas que ya están ahí, que están listas, ¿verdad? Para el estudio, seguramente con sus Biblias y sus libretas a la mano. Es una bendición tenerles una vez más, y recuerden seguir compartiendo esto. Es una forma de llegar a más personas, y sobre todo muchas de nuestras amistades que a lo mejor no van a la iglesia y tienen la oportunidad de ver un estudio de ese tipo o un culto, cuando es el culto, y de una forma indirecta también poder llevar el evangelio a estas personas. Pues bueno, hemos estado viendo un tema bien interesante en el capítulo 3 de Filipenses. Recuerdan que titulamos esta sección del capítulo 3 Perdiendo para ganar, y es un título llamativo, pero que expresa mucho lo que el apóstol Pablo está presentando. Prácticamente en nuestro caminar en la vida cristiana tenemos que entender que muchas veces nosotros podemos estar dependiendo de nuestra propia fuerza en nuestro crecimiento en el camino del Señor, o peor aún, estar dependiendo en lo que nosotros tenemos o lo que podemos nosotros lograr, ¿verdad? En cuanto a este mundo, para poder alcanzar la salvación, lo cual es muchísimo peor. Pero sin embargo, Pablo ha estado mencionando o nos ha estado ayudando a ver cómo es que nosotros vamos dirigiéndonos poco a poco hacia entender que el clímax máximo, o sea, nuestra razón de gloriarnos es y siempre es Jesucristo, como lo dijo el apóstol Pablo ya en el versículo 3, ¿verdad? Prácticamente, ¿quiénes somos los creyentes? Bueno, los que servimos a Dios en espíritu. La segunda cosa, los que nos gloriamos en Cristo Jesús. Y la tercera cosa, los que no tenemos confianza en la carne. Pero bueno, antes de seguir hablando, y gracias por la familia que ya veo que ya está conectada, hermanos del Ministerio Hispano ya están conectados también, familia en la fe de México, los veo también ahí conectados, es una gran bendición. Vamos a orar y vamos a seguir viendo el tema Perdiendo para ganar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno al darnos el poder seguir con un estudio como este, aunque yo sé que es un poco impersonal por no poder interactuar, pero Señor, el ver que ha habido hermanos, hermanas, familias que han sido parte de ese estudio, si no en vivo, posteriormente en la repetición, sobre todo porque estamos creciendo en esta carta, Señor. Yo sé que hay mucho más que podemos aprender, pero mi deseo, Señor, como ha sido desde que empezamos estos estudios, es que nuestros ojos estén puestos en ti, que nuestra mirada, nuestro corazón busque darte a ti la gloria, y que en medio de este mundo en donde la gente busca esperanza en salud, en bienestar económico, bienestar físico, Señor, que nosotros recordemos que nuestro bienestar, nuestro gozo, nuestra satisfacción
está en ti, y que podamos aprender un poco más de esta carta. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, entonces estamos en Filipenses capítulo 3, aunque el día de hoy, bajo el mismo tema, perdiendo para ganar parte 3, ok, en teoría deberíamos terminar hoy la sección perdiendo para ganar, ¿verdad? De los versículos 8 al 14, sin embargo no estoy seguro si vamos a poder ver hasta el 14, probablemente veamos solamente hasta el versículo 12, ¿verdad? Y dejemos el 13 y el 14 para el día miércoles, pero veremos, vamos a avanzar, vamos a ir viendo cómo el Señor nos lleva. Pero bueno, perdiendo para ganar, tercera parte, ¿verdad? El apóstol Pablo ya nos había permitido entender que existen dos extremos. Ok, piensen en esto. Por un lado, uno puede pensar que uno puede justificarse ante Dios por los méritos que uno tiene o que uno llega a tener. Es decir, Pablo presenta el hecho de que él tiene privilegios de nacimiento, tiene privilegios de estudio, y hasta cierto punto todas esas cosas que él tenía, Pablo dice, eran para mí ganancia. En algún momento eran para mí ganancia, eran importantes porque es lo que le daba estatus, es lo que le daba al apóstol Pablo identidad. Pero cuando él conoce a Cristo, él se da cuenta que todo eso que antes era ganancia llega a ser un estorbo para vamos a llamarle así, el premio mayor, es una palabra que Pablo usa en el versículo 14, ¿verdad? El premio mayor, la recompensa mayor, que es llegar a conocer a Cristo más y más. Pablo no está hablando de hacer un cambio de moneda, por así decirlo, ¿ok? Pablo antes confiaba en su carne, ahora confía en otra cosa para poder ganar la salvación. No, la Biblia enseña que la salvación es por gracia completamente, no hay nada que nosotros podamos hacer que contribuya a la redención, a nuestra salvación. Todo es por la gracia de Dios, pero nuestro caminar en la vida cristiana podemos nosotros depender de nuestra carne, podemos estar dependiendo de nuestras propias fuerzas para ganar méritos o puntos, y nuestra confianza precisamente está en esas cosas. Nuestra confianza está en lo que nosotros podemos lograr en la carne, y cuando eso llega a ser, ustedes recuerdan que vimos el pasaje de Jeremías capítulo 17, donde Dios decía, maldito el hombre que confía en su brazo y que pone prácticamente su esperanza en su carne, en su propia fuerza. Y recuerden ustedes que yo les hacía notar la razón de por qué Dios había llegado a ese grado de calificar a la persona que confía en sus propias obras, sus propios méritos, como maldito, porque es la palabra que usa, y dice ahí, su corazón se aparta de Jehová. Y esa es la realidad. Cuando nosotros dependemos de nuestra propia fuerza, sabiduría, inteligencia, astucia, privilegios, para alcanzar algo en relación a la vida cristiana, eso que para nosotros sería ganancia, que es lo que Pablo dice, lo que antes era para mí ganancia, en realidad viene a ser un estorbo, porque llegamos a confiar en esas cosas, llegamos a confiar en nuestros logros, eso se vuelve en lo que nosotros nos gloriamos y nos jactamos, y cuando eso sucede, impide que nosotros realmente podamos crecer y podamos llegar a conocer a Cristo como Él espera que lo lleguemos a conocer, como hijos de Dios. Entonces se aplica esta verdad tanto en el aspecto de la salvación. Si una persona depende de sus obras para la salvación, nunca la va a obtener. No hay forma en que nosotros podamos comprar, obtener, ganar la salvación. Pero también se aplica para aquellos que somos cristianos, que por la gracia de Dios hemos sido salvos, cuando dependemos de ese tipo de cosas para llegar quizá a conocer un poco más a Cristo, a ser un poco más espirituales. Déjenme usar esta palabra. Cuando en realidad esas cosas, cuando son cosas en las que nosotros confiamos en nuestra carne, llegan a ser un estorbo en depender completamente del Señor. Entonces, ese es por un lado. Por el otro lado, el otro extremo, ¿verdad? Es pensar que por sacrificarme, me estoy sacrificando, estoy dejando cosas, negarme a mí mismo, son cosas que yo amo, son cosas que a mí me gustan, las voy a dar, las voy a sacrificar, me voy a sacrificar por Cristo. Entonces, como que cuando Dios ve eso en mí y Dios ve cuánto yo dejo por Él, entonces Dios me da, ¿verdad? En base a eso. No funciona así, ¿ok? Entonces, cualquier intento de basarnos en nosotros para hallar gracia en Dios es una esperanza falsa, es una esperanza vana, ¿ok? Lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Nuestro pasaje, que ya hemos ido como edificando, tratando de ir edificando, ¿verdad? Hoy nos va a enseñar que la meta es que nosotros podamos ser hallados en Cristo, de pie, solamente por su gracia, y que nosotros podamos conocerle más, ¿ok?
cualquier cosa que llegue a estorbar ese propósito, ser hallados en Cristo, ser hallados en su justicia, conocer más a Cristo, todo debe ser considerado, aún en esa forma en que Pablo lo dice, como basura. Y ahorita voy a explicar esa palabra que Pablo usa. Es una palabra bien interesante. Entonces, primera cosa que quiero que veamos en este perder para ganar. ¿Qué está buscando Pablo? Bueno, primero, Pablo está perdiendo para ganar porque lo que él busca es conocer más a Cristo. Versículo 8, dice Pablo: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, ¿qué quiere hacer Pablo? ¿Por qué Pablo rechaza aquello que alguna vez fue valioso? El todo para Pablo: fariseo, su linaje, su reputación, el ser irreprensible. Pablo dice, ahora eso es basura, porque eso me estorba para que yo pueda conocer más a Cristo. De hecho, la palabra que Pablo usa aquí es la excelencia en el conocimiento de Cristo. Es decir, no solamente un conocimiento ocasional, casual. Y obviamente Pablo no está hablando de un conocimiento precisamente intelectual, sino de un conocimiento relacional. ¿Ok? Obviamente todo conocimiento relacional, es decir, un conocimiento que adquirimos por tener una relación con alguien, implica cierto conocimiento intelectual, definitivamente. O sea, datos, información que tenemos en nuestra mente sobre la persona con la que nos estamos relacionando. Pero el hecho de que usted sepa de alguien no hace que usted conozca a alguien. Por ejemplo, yo creo que la mayoría de nosotros, si no todos, podemos decir que nosotros sabemos quién es el presidente de la nación donde estamos viviendo, ¿no es cierto? Podríamos dar cierta información, positiva o negativa, podríamos dar datos acerca de esa persona, pero si nos preguntan si lo conocemos, diríamos, no, o sea, yo tengo información de la persona, pero no la conozco. Entonces, al tener relación con una persona, realmente, ¿verdad? Estar con esa persona, pasar tiempo con esa persona, va a hacer que yo en esa relación conozca más de la persona. Entonces, ese conocimiento relacional no es solo conocimiento intelectual. Y Pablo dice, cuando alguien confía en cualquier cosa que no sea la relación personal con Cristo, podemos estar confiando en nuestra religiosidad, podemos estar confiando en cuán devotos somos, podemos estar confiando en cuán buenos somos. En fin, la lista puede ser interminable. Cuando usted confía en todo eso y lo sustituye, o piensa que por esas cosas usted conoce más a Cristo, realmente no lo está conociendo. Al contrario, está llegando a ser un estorbo para su vida. Este conocimiento del que Pablo habla, dice, y lo que yo busco es no solo conocer más a Cristo, sino la excelencia en el conocimiento de Cristo. Yo no sé cuántos de nosotros realmente tenemos ese anhelo en relación a conocer a Cristo. Yo quiero conocer a Cristo de forma excelente. Ciertamente, hermanos y amigos, nadie va a poder conocer a Cristo en plenitud, es decir, que llegue el día en que en este lado de la eternidad digamos, yo ya conozco a Cristo, no hay más que yo pueda saber de Cristo, no hay forma. No. Pablo decía en Efesios, cuando él oraba, hablando del deseo de querer conocer la profundidad y la altura y la anchura, prácticamente Pablo estaba pidiendo conocer lo inconocible, pero conocer a Cristo es algo que podemos hacer y que en nuestro caminar y en nuestro depender con Dios podemos decir que hoy conocemos un poco más a Cristo de lo que lo conocíamos hace un mes, de lo que lo conocíamos hace un año, pero sabemos que el conocimiento que hoy podemos tener de Cristo, conocimiento relacional, ¿verdad?, no va a ser el mismo que tendremos en un año, porque en un año conoceremos un poco más de Cristo. Pero ese debe ser nuestro anhelo, conocer más a Cristo. Ahora, quiero que vayamos a 3 pasajes bien interesantes, ¿ok? No descuiden aquí Filipenses 3, pero vamos a Filipenses 1, para recordar la oración que Pablo hacía por los filipenses. ¿Qué contenía? Por eso les digo, la carta está unida, o sea, el pensamiento de Pablo está unido. En Filipenses 1, versículos 9 al 11, escuchemos otra vez la oración de Pablo. Obviamente no la vamos a explicar otra vez, pero quiero que vean cómo el pensamiento de su oración en el capítulo 1 tiene eco allá en el capítulo 3. Vean, Filipenses 1:9. Los que están apuntando ya saben, ahí tomen nota de todo esto, ¿ok? Dice Pablo, y esto pido en oración,
que su amor abunde aún más y más, y fíjense qué palabra usa, en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, Pablo, ¿por qué quieres que los hermanos crezcan en ciencia y todo conocimiento? Es que yo quiero que ganen los concursos de preguntas bíblicas. Es que yo quiero que los cristianos realmente cuando les pregunten puedan contestar sin titubear. No, fíjense cuál es la razón de la oración de Pablo. Dice, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. Y noten esto, versículo 11. Llenos de fruto de justicia que son por medio de Cristo o de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Se dan cuenta que hay varios elementos que hemos estado viendo allá en Filipenses? Por un lado, ¿dónde está nuestra confianza? Pablo dice, a final de cuentas, la razón por la que nuestra vida cristiana debe ser es para que a través de estos frutos que vienen, los frutos en la vida cristiana vienen por la relación con Cristo. Fíjense al final del versículo 11 que dice, a fin y al cabo dará gloria y alabanza a Dios. Y es algo similar a lo que estamos viendo allá en el capítulo 3, porque Pablo está buscando que realmente Dios sea glorificado, no nosotros, que nos jactemos en Cristo, si podemos usar esa palabra en ese sentido, ¿verdad? Que nuestro orgullo, déjame decirlo así, que nuestro orgullo sea solamente Cristo. Y obviamente cuando eso sucede, no existe ningún orgullo, ¿verdad? Más que la gloria es solamente al Señor. Entonces Pablo está orando con ese propósito. Ahora, vamos a Colosenses. El libro que sigue de Filipenses es Colosenses. Vamos al capítulo 1, versículos 9 al 11 también. Es interesante. Filipenses 1, 9 al 11, Colosenses 1, 9 al 11. Las dos son oraciones, muy similares, por cierto. Y por cierto, aquí en mi Biblia están hasta en el mismo lugar de la página, interesantemente. Ok, Colosenses 1, 9 dice... Por lo cual también nosotros, dice Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Pablo está orando, ¿ok? ¿Qué pide? Que sean llenos del conocimiento. Bueno, aquí en este caso menciona conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Otra vez, ¿por qué Pablo quiere esto? Para que estos hermanos realmente ganen cualquier tipo de debate teológico. No. Versículo 10. Para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Otra vez, implica un conocimiento intelectual, pero también está implicado el conocimiento relacional. En la Biblia, cuando habla de conocer a Dios, no solo se refiere a conocer de Dios, sino habla de una relación, ¿ok? Versículo 11. Fortalecidos en todo poder conforme a la potencia de su gloria. Y ahorita les voy a decir por qué estamos leyendo hasta esa parte donde Pablo habla de la potencia de su gloria, ¿ok? Para toda paciencia y longanimidad. Entonces se cuenta de esto. Las dos oraciones de Pablo por estos hermanos, filipenses, colosenses, es para que ellos conozcan más al Señor. Y que a través de ese conocer más al Señor, ellos lleguen a tener la vida que es digna de un seguidor de Cristo, ¿ok? De esa forma daremos gloria a Dios. Pero cuando nuestro enfoque está en nuestra carne, en nuestro esfuerzo, en nuestras religiosidades, nuestros intentos humanos, recuerden cuál es la idea de Pablo en Filipenses 3, llegan a ser un estorbo. Pero conocer al Señor de forma relacional, no hay otra forma en que nosotros podemos ser afectados por la persona de Cristo, más que cuando pasamos tiempo con Él. Un pasaje más, no necesitan buscarlo, pero si quieren apuntarlo, Hechos capítulo 4, versículo 13. Recordarán la situación, ellos están siendo amenazados por el conjunto religioso, los líderes religiosos de Jerusalén. Les están prohibiendo que ellos no prediquen a Cristo, le están diciendo a Pedro y Juan, no prediquen a Cristo, tienen prohibido predicar a Cristo. Y después de las respuestas que escuchan de Juan y de Pedro, dice el versículo 13, entonces ellos, viendo el denuedo, el valor, la firmeza de Pedro y de Juan, y es la parte interesante, y sabiendo que ellos eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, estos cuates eran donadies, ¿ok? Sin embargo, cuando veían su valor, dice el versículo 13, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esa es la parte que quiero que vean.
habían pasado tiempo con Jesús y era evidente que ellos eran seguidores de Cristo, no porque traían una camiseta que decía soy seguidor de Cristo, no porque ellos traían una túnica del mismo color y del mismo tipo de corte que el de Cristo, su carácter. Esta gente había lidiado con Jesús días antes, ¿ok? Ellos conocían a Jesús, habían escuchado las enseñanzas de Jesús y cuando veían a estos donadies hablando con tanto valor, y el punto aquí no es se maravillaron de cuán astutos eran en la palabra. Lo que maravilla y lo que debe maravillarnos también a nosotros es que era evidente que Juan y Pedro habían pasado tiempo con Jesús. Su carácter, su hablar, prácticamente ellos estaban ilustrando la persona de Cristo en todo lo que estaban haciendo, en lo que decían, cómo lo decían. Y si alguno de ustedes recordará, realmente la palabra cristiano tiene esa connotación, ¿verdad? Pequeños Cristos o la idea de una réplica de Cristo. Prácticamente es un apodo, ¿ok? Pero la idea es esa, reflejos de Cristo, ¿ok? Entonces, regresando a Filipenses capítulo 3, Pablo dice, yo estimo todas las cosas como pérdida porque busco la excelencia, es lo que busco del conocimiento de Cristo. Pero ¿cuál es la motivación de Pablo? ¿Qué es lo que le motiva a tener todo por basura? Y uno diría, bueno, usted ya lo mencionó, el conocimiento de Cristo, sí, pero ¿cuál es el móvil? ¿Qué está haciendo el combustible que está empujando esto? Fíjese bien, la motivación del cristiano al llegar a tal punto de considerar todo lo que en esta vida puedes tener, considerarlo por basura, no es autojustificación, es el amor a Dios, el amor a Cristo. No hay cosa que sea más grande o más importante que Cristo. Y lo demuestras cuando tú revelas y manifiestas que no hay cosa más importante en esta vida que Él. No hay cosa que Él no te pida dejar que tú no estés dispuesto a dejar. No hay cosa que Dios no te pida cambiar que tú no estés dispuesto a cambiar porque lo amas. Ese es el combustible que mueve al cristiano a tener todo por basura por querer conocerlo más. Y cuando estaba pensando en esto, ¿verdad? Y estaba repasando para compartir con ustedes cómo es que este amor es el combustible que movía a Pablo a tener todo por basura. Yo estaba pensando, por ejemplo, en un matrimonio. Sabemos que cuando uno se casa, muchas cosas cambian, ¿ok? Y no solamente del aumento de peso, ¿verdad? La disposición que hay a no ser el mismo. Y yo recuerdo cuando yo me casé, antes de casarme, obviamente, estuve trabajando ya en el ministerio, pero estuve soltero después de haberme graduado de la escuela bíblica, 1 año y medio más o menos. Y obviamente en ese tiempo estuve pastoreando, pero también había actividades que yo hacía con amigos, íbamos a jugar, cenábamos. Y yo recuerdo que cuando nos casamos, me casé con mi esposa, no pasó mucho tiempo para que estos amigos que todavía eran solteros me dijeran, oye, ¿cómo has cambiado? Pero me lo dijeron con cierto no sé decirlo rencor, ¿verdad? Pero con cierta insatisfacción, ¿verdad? Oye, ¿cómo has cambiado? Casi como diciendo, la mujer te cambió. Y fíjese que estaba pensando en eso y dije, sí, hay cosas que cambian. Hay hábitos que cambian, hay cosas que cambian y los hacemos porque amamos a nuestro cónyuge. Ya no iba yo a jugar como antes iba a jugar fútbol, ya no agarraba y le decía a mi esposa en ese momento, ya sabes qué, ahorita vengo, voy con mis cuates, nos vemos. Ya no hacía eso, porque por amor a ella yo había dejado las demás cosas. Ahora no puedo decir como Pablo, ¿verdad? Que yo consideraba esas cosas por basura, pero mi punto ahorita ¿cuál es? El amor a mi esposa hizo que yo hiciera cambios. El amor de mi esposa hacia mí hace que ella hiciera cambios. Quitáramos hábitos, quitáramos cosas. Ahora definitivamente no somos perfectos. Muchas veces seguimos peleando y defendiendo nuestras posturas. Pero hermanos, yo creo que es un ejemplo de lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Por amor a Cristo. Lo que antes para mí era ganancia, lo que antes para mí era todo, hoy para mí es basura. Y la palabra basura, interesantemente, y solamente voy a dar esta explicación rápida, significa literalmente excremento, ¿ok? Pero la palabra que el apóstol Pablo usa es una de las palabras más fuertes que pudiera usar en el idioma griego, ¿ok? Ese era el punto al que el Pablo ahora consideraba todas las cosas que eran la identidad de Pablo, que eran su orgullo, que eran el motivo de su confianza y su esperanza.
porque había hallado algo que era de muchísimo más valor, y era la persona de Cristo. Entonces, primera cosa, es la primera, fíjense, creo que sí voy a cumplir lo que les dije, que no íbamos a acabar toda la sección. Pablo está buscando, al perder para ganar, primero, conocer más a Cristo. Segunda cosa, lo que busca el apóstol Pablo es ser hallado solamente en la justicia de Cristo. Versículo 9. No solamente Pablo dice, busco la excelencia en el conocimiento de Cristo. Versículo 9. Busco ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo dice, si yo valgo algo, si yo tengo algo, si yo soy algo, es solamente por Cristo. Yo quiero ser hallado en Él. Ya no se trata de Pablo, de Saulo, el fariseo, con todas estas credenciales, hebreo, irreprensible. Dice, no, si yo he de ser hallado, que sea hallado en Cristo. Y esto me hizo pensar en dos pasajes bien interesantes del apóstol Pablo, muy conocidos también, seguramente varios de ustedes lo saben de memoria. El primero es Colosenses 3, 1 al 3. Cuando el apóstol Pablo nos dice que si hemos resucitado con Cristo, dice, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poner la mira en esas cosas de arriba, en donde Cristo, porque nosotros estamos escondidos en Cristo, estamos en Él. Gálatas 2:20 nos dice algo muy similar. Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no soy yo, ya no es Pablo. Si algo valgo, si algo tengo, es en Cristo. ¿Dónde está nuestra identidad? Mencionaba el día viernes que muchas veces nuestra identidad está en el apellido, está en nuestro linaje, está en nuestra herencia, está en nuestra religiosidad, están tantas cosas. Nuestra identidad está en Cristo, lo que somos es en Cristo. Nuestro valor es Cristo. Cuando una persona no encuentra su identidad, va a buscar identidad en las amistades, va a buscar identidad en una carrera, va a buscar identidad en una familia, va a buscar identidad en todas y en muchas cosas. Pero la identidad que todo este mundo puede dar es pasajera, ¿ok? No es permanente. Cuando una persona haya identidad en algo, voy a hallar identidad cuando me case y sea esposo. Bueno, cuando tú te cases y seas esposo, seas esposa, vas a buscar identidad en algo más. O cuando sea padre, y cuando ya eres padre, es mamá, no, en otra cosa. Siempre estamos buscando nuestra identidad en algo más, porque el hombre busca, y la palabra que usamos es realizarse. Queremos sentirnos realizados, que hemos logrado algo en la vida. Déjenme decirle algo, deja de buscar. Ahora, nada de eso es malo, no me malentiendan. No estoy diciendo vámonos al monte, vámonos allá como ermitaños, allá Dios y nosotros. No. Porque estamos en esta vida, nos involucramos en las cosas de esta vida, pero nuestra identidad no está en ello. ¿Saben? Esa es una de las razones por las cuales cuando nosotros experimentamos luchas, pruebas, carencias, nosotros seguimos adelante, porque nuestra esperanza no está en eso. Job, ¿ustedes recuerdan a Job en la Biblia, en el libro de Job? Un personaje que era rico, un personaje que era influyente, una persona que amaba a Dios, una persona que tenía todo. Y cuando el diablo se aparece y hace este reto con Dios, de que Job era bueno y se portaba bien porque prácticamente Dios estaba comprando a Job. Le dice Satanás a Dios, Job es así porque tú le tienes consentido prácticamente. Tú le cuidas, tú le proteges, tú le has puesto un cerco alrededor de él, por eso es que él es así. Entonces recordarán la historia. Job prácticamente en un momento en su vida pierde todo, pierde su familia, pierde su dinero, pierde su reputación, pierde su salud. No podemos decir si perdió a su esposa o no, porque aunque su esposa prácticamente le dijo, muérete ya y maldice a Dios, la Biblia no dice nada acerca de que ella se haya ido, ¿ok? Esa es otra historia y otro punto. Pero mi punto es esto, Job se quedó sin nada. Él podría simplemente haberse muerto de depresión, ¿no es cierto? No es nada, no vale nada. Sin embargo, ¿qué dijo Job? Voy a esperar en Dios. Él da, Él quita. ¿Recibiremos de Dios solo el bien y el mal no lo recibiremos? Él sabe. En el capítulo 13, en el capítulo 19 de su libro, dice Job, aunque Dios mismo me mate,
en Él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive, dice Job, y sé que le veré. Algún día, en algún momento le veré. Ahorita no lo entiendo, ahorita mi carne desfallece, pero yo sé en quién confío. Eso es identidad. Cuando lleguemos al capítulo 4 de Filipenses, veremos qué será lo que el apóstol Pablo va a decir. Puedo tener abundancia, puedo tener escasez, puedo momentos en mi vida en donde no me falta nada, momentos en donde todo me falta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa, porque mi identidad está en Cristo. Y hermanos, el punto del versículo 9 es, cuando habla Pablo de ser hallados en Cristo, no solamente se refiere al hecho de que yo sea identificado con Cristo, mi identidad es Cristo, sino también mi justicia. Y obviamente habla de nuestra justicia delante de Dios. Nadie puede estar delante de Dios en su propia justicia. Nosotros no tenemos la más mínima posibilidad o capacidad de presentarnos delante de Dios con una justicia propia. Estamos parados delante de Dios, podemos acceder al trono de su gracia, tenemos la esperanza en Cristo de que algún día estaremos delante de Él por Cristo. La justicia que tenemos es una justicia que nos ha sido puesta. Por un lado, la justicia humana es la que busca ganar a través de buenas obras o tratar de ser lo más bueno que pueda ser, ¿verdad? Lo que yo pueda lograr para Dios es lo que busca la justicia humana. Lograrlo yo, poder jactarme de yo estoy aquí por esto. Sin embargo, tal justicia, la justicia que Dios demanda, jamás podrá ser alcanzada porque nosotros somos pecadores. Jamás podremos alcanzar esa justicia en nuestro propio intento. Pero no se preocupe, porque alguien tiene esa justicia. Y esa justicia es dada a todo aquel, como dice aquí el versículo 9, ¿verdad? La justicia que es de Dios, la justicia que es de Dios y que adquirimos por la fe. La verdadera justicia no es aquella en la que uno confía, sino es la justicia en la obra y la persona de Cristo. Es reconocer que lo que nosotros podamos hacer, lograr, tener, no vale nada para estar delante de Dios. Simplemente nos abandonamos completamente en la justicia de Cristo. No confías en tu religiosidad, no confías en tus buenos intentos, confías completamente en que lo que Cristo hizo en la cruz, no solo en la cruz, venir a este mundo, vivir la vida que usted y yo no podemos vivir, morir la muerte que usted y yo merecíamos morir, resucitar para ahora dar vida y dar esa justicia a toda persona que reconoce: yo no soy nada, te necesito. Y para ello debemos de considerar todas las cosas por basura. Y yo sé que para algunas personas quizás esto no es tan difícil. Algunos dirían: de por sí no tengo nada, ¿qué tengo que perder? Dar mi vida a Cristo. Pero para algunos es dar todo. Para todos es dar todo, pero pensando en esto, pues lo que para algunas personas, lo que tienen, lo que son, es su todo, es su identidad. Venir a Cristo significa dar la espalda a esa vida. Implica dar la espalda a esas perspectivas. Implica dar la espalda a esa realidad. Y en la mentalidad de muchos es: no puedo hacer eso. No puedo dejar de ser quien yo soy. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a tener? Y nosotros podemos decirle: confía en Cristo, depende de Cristo. Él es todo. Él es la justicia que tú necesitas. Él es el todo en tu vida. No, yo les decía la semana pasada, a menos de que Cristo sea para ellos lo más valioso, no estarán dispuestos a dar absolutamente nada por Él. A lo mejor ustedes se acuerdan de alguna de las parábolas que el Señor Jesús dijo, y una de ellas es bien interesante porque tiene que ver con una perla. Dice que un buscador de perlas encontró una perla rara, jamás vista. Y dice que él fue y vendió todo lo que tenía por comprar esa perla. Y cuando uno piensa en eso, uno dice: oye, no seas tonto, ¿cómo vas a dar todo por esa perla? Ahora, la pregunta aquí es esta, o sea, no es una comparación de cuánto das por la salvación. El ejemplo de la parábola es esta: ¿cuánto vale para ti eso? Para el buscador de perlas, la perla valía la pena vender todo. Para aquel que encontró un tesoro, ese tesoro valía la pena vender todo.
simplemente por ello. Y a menos que una persona vea a Cristo como lo más valioso, no estará dispuesto a dejar absolutamente nada. Pero un día, por su gracia, porque nosotros estábamos ahí, nosotros no estábamos dispuestos a dar todo por Cristo, no queríamos esa vida, eso es para religiosos, para fanáticos. Pero un día no solamente nos dimos cuenta de la miseria espiritual, no solamente nos dimos cuenta de nuestro pecado, que había ofendido a Dios y que estábamos bajo la sentencia divina, sino que también en ese día Dios nos permitió ver lo valioso de Cristo. Y fuimos a Él y lo abrazamos. Y es lo que Pablo dice: yo no quiero ser hallado en mi justicia, yo quiero ser hallado en la justicia de Cristo. Esa justicia que viene de Él, es la justicia que viene solamente por Cristo, la justicia que está en Cristo. No la ganas, no la compras, la recibes por fe. Un versículo más en relación a este aspecto de la justicia que nosotros tenemos delante de Dios por la obra de Cristo. Romanos 3:21 en adelante. Romanos 3:21 en adelante dice Pablo: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Es la justicia que viene a través de Cristo para todos los que creen en Él. Por cuanto no hay diferencia, dice Pablo, Romanos 3:23. Déjenme conectar mi teléfono que se está bajando. Ok. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, dice la Escritura, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y podemos seguir leyendo. De hecho, yo tenía aquí hasta el versículo 28, pero el pasaje sigue. La justicia de Dios que es por la fe. Es la justicia de Él. Y tú solamente la recibes por la gracia del Señor. Pues bueno, regresemos a Filipenses 3, que el tiempo nos está ganando. Entonces, ¿qué busca Pablo? Bueno, primero busca tener este conocimiento excelente de Cristo, conocer más a Cristo. Segunda cosa, ser hallado en Cristo y en su justicia. Tercero, lo que él busca cuando él pierde para ganar, busca conocer, mejor dicho, experimentar el poder de Cristo. Versículos 10 y 11. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Bueno, no solamente Pablo quiere conocer a Cristo en excelencia, no solamente el apóstol Pablo quiere ser hallado en Cristo, no en su justicia humana, sino en la justicia de Cristo, pero también dice Pablo, poder experimentar el poder de Cristo. Y aunque la forma en que Pablo está expresando esta idea, ¿verdad? Poder ser semejante a su resurrección, menciona los padecimientos. Bueno, sabemos que no se trata de conocer de Dios, se trata de conocer a Dios. Ahora Pablo habla de conocer el poder de la resurrección de Cristo. Ahora, quiero que piensen en esto. ¿Cuánto poder se necesitó para poder levantar a Cristo de la tumba? ¿Cuánto poder? Y obviamente la respuesta para nosotros es demasiado poder, o sea, nosotros no tenemos esa capacidad. Pero pensemos que no solamente se trataba de traer a la vida a un ser humano, sino se trataba de levantar de la tumba aquel que había muerto por los pecados de la humanidad. ¿Cuánto poder se necesita? Y uno diría, bueno, seguramente todo el poder de Dios, un inmenso poder. Pues déjenme decirles que ese poder que levantó a Cristo de los muertos está a nuestra disposición. Y antes de que empiecen a saltar y a brincar y decir, amén, ya podemos reprender a la enfermedad. No. ¿Cómo se ve el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos actuando en nosotros? Efesios 1:16 nos da una idea de cómo se ve el poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos actuando en nuestras vidas. ¿Y para qué? ¿Okay? Efesios 1:16. Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Muchas cosas ya las hemos mencionado. Alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado
y cuáles las riquezas de su gloria en la herencia de los santos. Es decir, el apóstol Pablo dice, yo quiero que ustedes conozcan la inmensidad de la esperanza que tienen por estar en Cristo. Pero luego dice, versículo 19, también yo quiero que ustedes conozcan cuál es la supereminente grandeza de su poder, que puedan conocer la grandeza del poder de Dios para aquellos que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. El poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que nos sustenta, es el mismo poder que nos dirige, es el mismo poder que nos lleva a vivir para la gloria del Señor. Entonces piense, no solamente se trata de ser hallados en Cristo, en su justicia, sino se trata de que mientras vivimos la vida que el Señor espera que vivamos, porque no se trata de andar viviendo en nuestro propio capricho, es el poder de Cristo que nos lleva a vivir la vida que Dios espera, ¿ok? Ese es el poder que levantó a Cristo de los muertos. Y para crecer en la vida cristiana necesitamos ese poder, el cual está disponible para sus hijos porque estamos en Cristo. Y como decía hace un momento, antes de que usted salga y empiece a pensar que puede salir y reprender demonios y que puede salir y reprender a la enfermedad y reclamar promesas y prosperidad, no, el poder de Dios que rescató a Cristo de los muertos no está a nuestra disposición para nuestros caprichos. Está a nuestra disposición para vivir la vida de Dios. La vida de Dios. Que vivamos dentro de su voluntad. Que nos gocemos en su voluntad. Que seamos fieles. Que perseveremos aún a pesar de las situaciones que vienen. Porque si no me creen que esta es la idea del apóstol Pablo, regresando a Filipenses 3, y ya estamos a punto de terminar, ¿ok? Pablo no solamente menciona poder conocer el poder de su resurrección, sino que Pablo también menciona la participación de sus padecimientos, los sufrimientos. Es decir, el apóstol Pablo está hablando de que nosotros, de sufrir también en esta vida cristiana, porque bien podemos pensar en la resurrección del Señor Jesús y los privilegios que Él tiene al estar sentado a la diestra de Dios como el Hijo de Dios, con un nombre que es sobre todo nombre, pero no debemos olvidarnos que Él sufrió. Y Pablo dice, yo entiendo que en esta vida cristiana, vivir para el Señor, ser hallado en Cristo, el hecho de que yo pueda ver el poder de Dios actuando en mi vida, no solamente implica el que Él me ayude a seguir adelante, implica también sufrir. Sufrir por Cristo y perseverar en medio de ese sufrimiento. El apóstol Pablo no está diciendo, porque el poder de la resurrección de Cristo está en mí, yo no voy a sufrir y todo va a estar bien y todo va a ser bonito. Pablo dice, no. Sé que también habrá padecimientos. Esto ya nos lo había dicho el apóstol Pablo. En Filipenses 1:29, ustedes recordarán que Pablo dice que no solamente Dios nos ha concedido, no solamente Dios nos ha dado el privilegio de creer en Cristo, sino también Pablo dice, sino que también padezcamos por Cristo. Entonces ese poder se hace evidente cuando nosotros menguamos y cuando Él crece en nosotros. Y no podremos experimentar ese poder a menos que nosotros muramos a nosotros mismos. Pablo decía, usando las palabras que él usa ya en 2 de Corintios 12, cuando yo soy débil, entonces Él es fuerte. Porque aprendo que cuando yo soy débil, aprendo que cuando vienen esas circunstancias difíciles, yo soy recordado que Pablo no es nadie y que todo es Cristo. Su gracia es suficiente, que es lo que dice Pablo allá en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. De eso se trata. Es la idea del apóstol Pablo. Perder para ganar, para poder conocer más a Cristo, para poder ser hallado en Cristo y en su justicia, y para poder experimentar su poder en nuestra vida, lo cual no solo implica el poder para perseverar y llegar al final de la carrera, sino también implica sufrir por Cristo. Si usted no ha visto la gloria de Cristo, usted no ha visto el valor inmensurable de Cristo, usted no va a estar dispuesto a perder para poder ganar.
¿Seguirá usted luchando por aquello que realmente no puede ganar? ¿Y cómo es que se decía? Déjenme ver si puedo parafrasear el dicho que alguna vez un misionero dijo. Y puedo buscar el dato para dárselos bien el día miércoles. Déjenme ver. No puedes... no puedes ganar aquello... No, el día miércoles se lo voy a decir. Es una frase que un misionero dijo que tenía que ver con este perder. Realmente estar buscando ganar algo que a final de cuentas vas a perder. Pero realmente perder para que realmente puedas ganar. Es interesante esa frase. Ahorita vino a mi mente, pero es que no la tengo aquí en mis apuntes. Pero el día miércoles se los tengo para poder pensar en ello. Pero bueno, que Dios nos ayude a buscar a Cristo, a gloriarnos en Cristo, a hallar nuestra satisfacción en Cristo y a no depender de nuestra fuerza para poder conocerle más. No depender de nosotros para hallar una justicia que jamás va a poder llenar las demandas de Dios y poder experimentar su poder en nuestras vidas para vivir de la forma en que Él quiere que vivamos. Mi anhelo, mi oración para todos ustedes es que Dios nos, y para mí también, es que Dios nos ayude realmente a anhelar perder para ganar. Y como mencioné al principio de la clase, no terminamos la sección, entonces tendremos parte 4 de perder para ganar. Pues bueno, Dios les bendiga, hermanos, amigos, en donde sea que se encuentren. Veo que estamos desde México hasta Shreveport, hasta Florida, ¿verdad? Una gran bendición seguir con ustedes. Primero Dios el día miércoles a través de este medio. Una vez más nos veremos y recuerden, cuídense, sigamos buscando al Señor, su gracia, su poder, descansar en Él, hallar satisfacción en Él, pero también aprovechemos las oportunidades para hablarles a otros de nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Pues Dios les bendiga. Muchas gracias por ser parte de este tiempo. Y pues bueno, recuerden que el video queda ahí en Facebook para que puedan verlo las veces que quieran y compartirlo. Y pues cuídense. Saludos a las familias. Creo que todos los que están aquí hoy son conocidos. Entonces saludos a sus familias, ¿verdad? Que Dios les bendiga grandemente y nos vemos el día miércoles. Dios les bendiga.